Esta es una espada de doble filo. Es un arma poderosa en las manos de un experto espadachín, alguien que está entrenado en su uso. La Biblia, la palabra de Dios, se describe de la misma manera. Ella dice que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La Biblia es el libro más potente jamás escrito. Puede cortar a través de los problemas en nuestras vidas para traernos soluciones que funcionan. Cuando se entiende la sabiduría, puede mejorar nuestra calidad de vida. Y cuando es obedecida, nos puede fijar el camino hacia la vida eterna. Hay muchos ejemplos en los que personas han leído la Biblia y han hecho una diferencia positiva en su vida. Únase a Beyond Today a medida que exploramos la Biblia y el poder de la palabra de vida. Join our host, Darris McNeely, and his guests as they help you understand your future on Beyond Today. La Biblia es un libro muy poderoso. Cuando lo lee, suceden cosas. Cuando lee la Biblia, usted está experimentando un libro viviente que se conecta a otra dimensión. Cuando usted toma este libro y empieza a leer su contenido, no estás leyendo solo otro libro como se hace con una novela o una biografía. Es un libro que ha llegado a nosotros a través de más de 3000 años en el tiempo. Cuando se lee la Biblia, si está de acuerdo con ella o no, si usted la entiende o no, está manejando un libro cuyas palabras son espíritu y llenas de vida. Está interactuando con un libro directamente de Dios, el creador del universo. La Biblia es un libro vivo, muy potente. Ha influido en los acontecimientos de naciones e imperios. Sus enseñanzas un día formaron a todas las naciones y los pueblos. Sus enseñanzas pueden cambiar su vida. Deje que le lleve de vuelta unos años atrás y permita que le cuente una historia sobre la fascinación duradera con la tierra de Israel. Inglaterra tiene una larga historia con la antigua tierra de Israel. Ya en los primeros tiempos del cristianismo deseaban hacer una conexión con los apóstoles. En la década de 1600, los puritanos envolvieron su historia en el Antiguo Testamento y gobernaron el país con la Biblia en una mano y una espada en la otra. Miraron a los judíos como almas gemelas, personas que compartían un vínculo común. Más tarde, en los años 1700 y 1800, Inglaterra miró a Palestina como un lugar que debía mantenerse fuera de las manos de una potencia europea dominante. Inglaterra comprendió que la pequeña franja de tierra en el extremo oriental del mar Mediterráneo era una puerta de entrada hacia el este y las colonias que Inglaterra controlaba. Ahora vamos a comienzos del siglo XX. La Primera Guerra Mundial se está librando. El Medio Oriente se reformaría cuando la guerra concluyó. Gran Bretaña conduciría a los vencedores a la conformación del Oriente Medio moderno. Palestina se convierte en un premio clave e Inglaterra ha determinado que la antigua Tierra Santa debe permanecer intacta y que debe controlarla. Vamos a centrarnos en dos hombres que leyeron la Biblia. Su experiencia con la tierra y con los judíos tuvo un impacto directo sobre el cumplimiento de una profecía importante y puede decirse que el cumplimiento profético bíblico más importante del siglo XX. Estos hombres, Arthur Balfour y David George, eran altos funcionarios del gobierno durante la guerra. Los hombres como Balfour y George, la clase dominante de Gran Bretaña, habrían ido a las escuelas donde el plan de estudio requería la lectura del latín y los clásicos griegos. Pero la Biblia, en ese periodo, había comenzado a ser retirada de la vida de las clases altas. Las enseñanzas de Charles Darwin sobre la evolución habían hecho incursiones en la fe y la moral. La revolución industrial había cambiado Inglaterra. La ciencia y la razón estaban ganando a la fe y a la Biblia. Sin embargo, había algo en la vida de estos dos hombres que los había inclinado un poco más hacia la Biblia. Balfour y George habían aprendido la Biblia en su juventud. La madre escocesa de Balfour le había enseñado la Biblia y George criado con su tío, que era un ministro. Los dos hombres aprendieron la Biblia en su juventud y ambos tenían un respeto por el libro. Esta conexión con la Escritura los llevó en una de las decisiones más importantes del siglo XX.
La decisión de Gran Bretaña de apoyar el deseo de los pueblos judíos dispersos para restablecer una patria judía en la antigua tierra de Israel, el respeto de Balfour por la Biblia y la esperanza judía a una declaración de 1917, conocido en la historia como la Declaración de Balfour. Esta declaración ha comprometido el gobierno británico para apoyar una patria judía. David George fue primer ministro en el momento. Tenía un fuerte deseo de establecer una patria judía en lo que entonces se llamaba Palestina. George comentaba que los hombres de los lugares bíblicos como Betel, Galilea y Megiddo eran mejor conocidos por él, los lugares donde las tropas británicas combatían y morían en suelo europeo. La declaración de Balfour condujo finalmente a la creación del Estado de Israel en 1948. Ese evento, la renovación de un Estado judío en la antigua Tierra Santa, es un paso importante para cumplir los últimos tiempos de la profecía bíblica. Dios actúa a través del poder de su palabra y su espíritu para hacer su voluntad. Que dos hombres criados con la Biblia, ambos con un buen conocimiento de su contenido, fueron fundamentales para ayudar a crear una presencia judía en la antigua tierra, en un testimonio del poder de la palabra viva de Dios. La Biblia, la palabra de Dios, es poderosa y más cortante que una espada de doble filo. Puede hacer cosas con una espada que la fuerza brutal no puede hacer. Cuando descubrí esta historia, mientras hice la investigación del material para una clase que enseño, dejé los libros y pensé, ¡wow! El impacto de la Biblia sobre estos dos hombres era muy potente. Esto para mí fue un impresionante testimonio de cómo Dios actúa en la historia para llevar a cabo su propósito y su plan. ¿Cuánto se debe mover para tomar este libro y dejar que hable con nosotros y sea la guía de nuestra vida cotidiana? Ya sabes lo que puede hacer eso. Permítame compartir con ustedes una declaración de Jesús que nos da una idea aún más en este hecho. Al mismo tiempo que sus discípulos deseaban profundizar más en alguna de sus enseñanzas, tropezaron con un punto que él estaba tratando de hacer. Jesús quería que sus seguidores supieran que él era más que otro rabino, no solo otro maestro judío que había surgido en las colinas de Galilea. Él era Dios venido del cielo. Lo que estaba enseñando tenía un significado eterno e impacto para ellos. Discierna su indecisión para aceptar lo que enseñaba y lo que Él dijo. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cristo era la palabra de Dios venida en carne. Sus palabras fueron motivadas por el poder, el Espíritu de Dios, e impactó mucho más allá de lo que cualquier otro maestro. A medida que leemos la Biblia, acéptela como es, el mensaje de autoridad de Dios el Creador. Estamos leyendo y oyendo palabras del Espíritu de Dios. Eso es importante, eso tiene sentido. Eso no se hace sin que se produzca alguna reacción opuesta. Dios actúa en este mundo por medio de su palabra y de su espíritu. Le voy a enseñar otro ejemplo. Esta vez la historia es de las Escrituras. Es el libro de Esdras y se trata de otro tiempo de regreso a la tierra santa de los judíos. Esta vez durante el periodo del imperio persa en el siglo VI a.C. Ciro el Grande gobernó Persia y cuando conquistó la gran ciudad de Babilonia, Dios motivó a Ciro para permitir que los judíos en cautividad en Babilonia regresaran a Jerusalén con el fin de reconstruir el templo destruido 70 años antes. Veamos, y en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que la palabra del Eterno por boca de Jeremías se cumpliese, el Señor despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pasar pregón por todo su reino, de palabra y también por escrito, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: el Eterno, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa del Eterno Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. ¿Cómo le ordenó Dios al gran rey hacer esto? Despertando su espíritu, motivándolo para actuar, para mover la historia y el plan de Dios hacia su próximo paso. La palabra de Dios se cumplió por Ciro.
se puede ver hoy y podemos entender cómo la palabra espiritual de Dios puede movernos a obediencia y a la fe. La palabra de Dios es poderosa. Cuando la leas, cosas poderosas pueden suceder en su vida. La Biblia es un libro de gran alcance que ha influido en los acontecimientos de las naciones e imperios. Pero, ¿qué pueden hacer sus enseñanzas en usted ahora, hoy en día, en su vida? En todo lo que hacemos. Siempre es bueno comenzar con una base firme. En este sentido, es importante para demostrar claramente que la Biblia es la misma palabra del Dios vivo. Por eso hemos preparado un esclarecedor folleto gratuito de ayuda de estudio. ¿Se puede confiar en la Biblia? Usted puede tener su propia copia gratuita contactándonos en edui.org. O bien puede ir en línea a beyondtoday.tv o escríbanos a la dirección que aparece en la pantalla durante todo el programa. Esta ayuda de estudio le ayudará a examinar cómo la Biblia puede ayudarle a manejar correctamente y con sabiduría los problemas y desafíos que enfrentamos cada día. Por lo tanto, asegúrese de que usted solicite una copia gratuita de ¿Se puede confiar en la Biblia? Más adelante en el programa le voy a decir más sobre esta ayuda vital de estudio gratuito. Hemos visto lo poderoso que la palabra de Dios puede ser en la historia e incluso crear grandes eventos. ¿Qué pasa con nosotros hoy? ¿Cómo puede beneficiar a nuestras vidas? ¿Cómo puede actuar sobre nosotros y lograr un cambio significativo que mejora su vida? Piénsalo por un momento. Pocos hoy conectan la Biblia y su historia en los titulares y los acontecimientos actuales, al vivir una vida moderna ocupada. ¿Estás escuchando la voz convincente de Dios a través de su estudio y la lectura de la Biblia? Usted sabe, nuestro mensaje en Beyond Today se basa en la palabra de Dios. Está revisando lo que oye y lee. Lo que decimos es diferente y necesita ser dicho. Ofrecemos la palabra de Dios como una solución para mensajes caóticos y confusos que nos rodean. Deje que este mensaje permita que la Biblia y la palabra de Dios motiven su mente y su corazón para actuar a cambiar, ayudarle a comenzar una nueva vida de obediencia a Dios. Empezar una nueva vida comenzará a traer buenos resultados a su vida. Le voy a enseñar cómo la palabra de Dios ha hecho un cambio profundo en la vida de un rey del antiguo Israel. Josías tenía solo 8 años cuando se convirtió en rey de Judá. Su historia es contada en 2 de Reyes, capítulo 22. El rey, antes de él, no escuchaba la palabra de Dios. Había permitido la idolatría en la tierra. Él practicó la brujería, incluso el sacrificio de niños, y puso su propio hijo en el fuego de un dios pagano. Es difícil imaginar un mayor periodo de mal sobre una nación. 18 años de su reinado, Josías está supervisando las reparaciones en el templo olvidado de Dios. El sumo sacerdote hace un descubrimiento del libro de la ley, los 5 libros de Moisés, Génesis y Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Este libro fue la carta fundamental de Israel. Contenía la historia de la creación a través de la historia de Abraham y luego la fundación de Israel como un pueblo especial. Un pueblo que había hecho un pacto con Dios. Las leyes que rigen los gobernantes fueron encontradas en el libro. Habían sido descuidados durante décadas. Ahora se descubrió de nuevo. Observe lo que sucedió cuando la palabra de Dios fue leída por un funcionario al rey. El texto dice: sus funcionarios han entregado el dinero recaudado en el templo del Señor a los trabajadores y supervisores en el templo. Dijeron al rey: el sacerdote Hilcías me ha dado un pergamino. Así que lo leyó Salfán al rey. Ahora observe, el secretario del rey está leyendo al rey la palabra de Dios. Continúa. Cuando el rey oyó lo que estaba escrito en el libro de la ley, rasgó sus vestidos en la desesperación. Josías lo que oyó fue un pasaje de la ley que advirtió de las consecuencias de romper el pacto con Dios. Todo lo que se había hecho por el anterior rey, Josías el rey se propuso tomar medidas. Eso es importante. Le dijo a sus asesores más cercanos: id y preguntad al Eterno por mí y por el pueblo y por toda Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira del Eterno que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito.
Así que fueron a una mujer profetisa llamada Hulda para preguntarle lo que debía hacerse. Y ella les dijo: así ha dicho el Eterno, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí. Así dijo el Eterno: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal que habla este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis al Eterno, diréis así: así ha dicho el Eterno, el Dios de Israel, por cuanto oíste la palabra del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante del Eterno, cuando oísteis lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice el Eterno. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. El mensaje del profeta fue llevado de vuelta al rey. Él actuó con rapidez. Convocó a todos los ciudadanos principales de Judá y de Jerusalén, y él les leyó todo el libro del pacto. Fue una presentación increíble. Nada se había visto así en su vida. Josías se puso delante de ellos desde una posición de autoridad y lee en voz alta la palabra de Dios. Debe haber tomado muchas horas para leer todos los rollos, pero el resultado fue el mismo que cuando Josías lo había leído por primera vez. Las personas fueron luego trasladadas a la acción. La escritura dice del rey: y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante del Eterno, de que irían en pos del Eterno, y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos. Una renovación que estaba sucediendo, una nueva dedicación a sus principios fundamentales enraizados en la palabra de Dios. En la siguiente semana, se dirigieron a realizar una tala masiva del resto de la idolatría pagana. Altares dedicados a la mayoría de los dioses y diosas podrían ser encontrados en Jerusalén. Josías condujo a sus sujetos para ver los ídolos que fueron salpicando el paisaje. No eran más que piedra y madera y metal, objetos que no podían ver, ni oír, ni hablar. Usted ve, la falsa religión era un obstáculo para la nación, y a menos que se retiraran, la nación y el pueblo desaparecerían. Josías y el pueblo escucharon la palabra de Dios y actuaron. Este es un impresionante ejemplo del poder de la palabra de Dios, y es una lección que debemos considerar. La Biblia dice que la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Con los cambios físicos, nos hacemos viejos y vamos pasando, pero la palabra de Dios permanece para siempre. No está sujeta a la evolución de la moral y las actitudes con cada generación. Como hemos visto, tiene la capacidad de hablar con cualquier persona que escuche y volverla buena. Piense en lo que esto significa para su vida. ¿Se siente frustrado con su vida? ¿Estás en una rutina? Usted sabe que tiene que cambiar, pero usted no puede encontrar la dirección correcta. Tome una copia de la Biblia y comience a leerla. Respétela como la palabra viva de Dios y deje que sus palabras penetren en su mente y corazón. El libro de los Salmos nos dice: las palabras del Eterno son limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. No tenemos que preocuparnos si las obras del mundo están en contra del camino de Dios. Las enseñanzas de la Biblia lo han demostrado a través de las generaciones. Las leyes y principios y enseñanzas funcionan, producen una vida feliz y exitosa. Sus promesas dan esperanza en un mundo sin esperanza. Su mensaje central de la vida eterna a través de la muerte y resurrección de Jesucristo es verdadero. A pesar de todos los esfuerzos para distorsionar y suprimir la Biblia, se presenta hoy como una fuente pura de instrucciones para la vida, a través de la experiencia humana como Dios ha dirigido por su voluntad y propósito. Tome este libro y llegue a conocer la Biblia. Y si usted piensa que ya conoce este libro, piense otra vez. Hay una comprensión más profunda que necesita para estar cara a cara con Dios, y que es el único y verdadero Dios y su Hijo Jesucristo. Viene nuestro panel de Beyond Today para discernir más sobre el poder de la palabra viva de Dios.
Pero en primer lugar, permítame recordar de nuevo que solicite su copia gratuita de la ayuda al estudio de la Biblia. ¿Se puede confiar en la Biblia? Usted realmente necesita entender cómo la Biblia puede ser una parte vital, relevante de su vida actual. Y con su ayuda de estudio también enviaremos una suscripción gratuita a la revista Las Buenas Noticias. Nuestra revista bimensual está llena de artículos que le ayudarán a comprender mejor las muchas verdades que se encuentran en la Biblia. Para solicitar una copia gratuita de Se puede confiar en la Biblia y su suscripción gratuita a la revista Las Buenas Noticias, contáctenos en iduay.org o bien escríbanos a la dirección que aparece en pantalla durante todo el programa. También puede leerlo en línea en beyondtoday.tv. Estamos unidos a nuestros compañeros presentadores de Beyond Today, Gary Petty y Steve Meyer. Estamos hablando del poder de la palabra de vida de Dios. ¿Cómo ha influido la Biblia en su propia vida, Gary? Usted sabe, Darris, desde que era un niño, la Biblia ha tenido un profundo efecto en mi vida. Me la leyeron cuando era pequeño y luego, tan pronto como empecé a leer y pienso en la Biblia como ha afectado mi relación con Dios. Obviamente, me ha llevado a una relación personal con Dios y con Cristo. Veo la historia y la profecía como una visión del mundo, pero que Dios también está involucrado. Y más importante que eso, que afecta a la manera en que yo trato de vivir cada día. Miro la Escritura y creo que esto es el manual de Dios sobre la manera de vivir, lo que tiene un efecto profundo en todos los aspectos de mi vida. Es interesante. En mi caso, crecí conociendo la Biblia. Mis padres me enseñaron la Biblia. La he leído por mí mismo durante años y años. Y se convirtió en una de las cosas que yo sabía. Y fue en la parte más profunda de mi cerebro, hasta que llegué al punto de que en realidad lo leí para mí y empecé a entender y ver cómo debería afectar mi vida. Y en última instancia, tomar esas decisiones, a lo que Dios me ha llamado en realidad. Hacer algo al respecto. Entonces realmente cambió todo. Se cambió el rumbo de mi vida. Y por lo que, como usted ha dicho, es una fuerza poderosa cuando permites que Dios obre para bien en su vida. Me gusta la idea de un punto de vista bíblico. Cuando yo era joven, yo siempre estaba interesado en lo que estaba pasando en la historia. Pero incluso las actuales, cuando la Biblia comenzó a ser explicada y empecé a leerla y entenderla y tener ese punto de vista bíblico que habla, hizo que el mundo tuviera sentido para mí. Y solo me ha seguido ayudando a mantener los acontecimientos mundiales en una perspectiva adecuada y no tener miedo y no preocuparme por dónde va este mundo, porque hay un Dios que está en control. Una persona que no ha estado familiarizado con las Escrituras, la Biblia, ¿qué podría esperar cuando empieza a leer la Biblia por primera vez? ¿Qué podría esperar? La primera vez puede que se sienta confundido con ella. Una de las cosas más importantes que puede hacer es orar para pedir ayuda. Ore por la dirección de Dios. Si esta es la palabra de Dios, si esto realmente lo está viviendo, entonces usted tiene que pedir la ayuda de Dios, pero hay que orar por ello. Siga estudiando y deje que Dios le dirija. A veces pienso que confiamos en nosotros mismos para entenderlo todo, y sin embargo, la Biblia es bastante clara, incluso en eso. Hay un ejemplo en el libro de los Hechos, donde un hombre estaba leyendo la Biblia y alguien dijo, oye, ¿sabes lo que estás leyendo? Y él dijo, bueno, ¿cómo puedo saber a menos que alguien me guíe? Obtenga la ayuda que necesita para comprender la Biblia. Es una de las cosas que tratamos de hacer como una organización para ayudar a la gente a entender y a que vean lo que significa para ellos personalmente. Y por lo tanto, hay que tomar esas decisiones para ver cómo se aplica en su vida. ¿Cree que si ayuda a personas incluso a escribir parte de la Biblia, tal vez puedan obtener una mejor comprensión, simplemente por el acto real mecanicista de escribir algo e ir a través de ella de esa manera? ¿Eso podría ayudar? Sí, de hecho en el asesoramiento, diferentes tipos de orientación que tienen partes de la Biblia, a veces voy a Romanos 6, 7 y 8 y en realidad tienen
tienen las personas que anotar cada verso y luego al lado de él lo que está Dios diciéndome. He encontrado que puede ser muy útil con salmos, con proverbios. Hay simplemente secciones enteras de la Biblia que tengo que escribirlas y luego anotando la acción de lo que es Dios diciéndome. Le ayuda a interiorizar la palabra. De hecho, fue una instrucción de Dios para todos los antiguos reyes, por lo que haría interiorizar lo que es el camino de Dios y hacerlo suyo. Si una persona dice, he intentado varias veces, he recogido este libro, lo he abierto y simplemente no tiene sentido, ¿qué tipo de consejo le daría? Si a alguien le ha ocurrido o ha presenciado eso, ¿qué tipo de consejo le daría a esa persona? Por supuesto, después de orar, leyendo la Biblia una vez, incluso si usted no la entiende, ninguno de nosotros entendemos toda la Biblia. Tenemos que admitir eso. Lea la Biblia una vez, obtenga la visión de conjunto y luego tome libros específicos y léalos como fueron escritos. Salmos era un grupo de letras de canciones. Por los que leen en busca de inspiración por una razón diferente, se leen el libro de Colosenses. Es una carta personal de un ministro a una congregación. Una vez que entienda todos los aspectos personales, haga un resumen y a continuación estudie cada libro. Y no creo que usted tenga que entender todo el asunto de una vez. Dios va a abrir su mente a diferentes aspectos de la Biblia. Cuando usted entiende esas cosas, hay que hacer algo al respecto. Hay un dicho gracioso que Mark Twain utiliza a menudo. Él dijo, no son las partes de la Biblia las que no entiendo lo que me molesta, es la parte que yo no entiendo. Así cuando entienda la Biblia, haga algo al respecto. Haga que afecte su vida. Haga cambios a medida que empieza a ver que Dios abre su mente a la verdad de su palabra. Se necesita acción. Comportamiento. Me gustaría recordarle acerca de ordenar su copia personal de nuestra ayuda gratuita de estudio Se puede confiar en la Biblia y su suscripción gratuita a la revista Las Buenas Noticias. Contáctenos en edui.org o también se puede leer en línea en beyondtoday.tv. Todas nuestras publicaciones son completamente gratis y se ofrecen como un servicio educativo. Así que por favor, contáctenos. Hola, soy Steve Myers. Soy el pastor aquí en la Iglesia de Dios Unida, en la congregación de Cincinnati. Me gustaría darle la bienvenida. Si usted viene y se une a nosotros en este gran viaje espiritual, tenemos cientos de congregaciones alrededor de los Estados Unidos y en todo el mundo. Haga clic en la pestaña Congregaciones para encontrar una iglesia cerca de usted. Estamos comprometidos con el crecimiento en nuestra relación con Dios el Padre y Jesucristo, así como tener comunión unos con otros. Si usted está buscando un hogar que fomenta la vida, lo que la palabra de Dios realmente enseña, somos una familia de creyentes en la Biblia, comprometidos en seguir a Jesucristo en todo lo que hacemos. Hemos encontrado que el camino de Dios es la mejor manera de vivir. Y estamos aquí para ayudarle. Nos gustaría tenerlo de visita y que adore con nosotros. Estamos deseando conocerle pronto. Venga y únase a nosotros. La palabra de Dios es más cortante que una espada de doble filo. Puede cambiar su vida. Si usted está buscando soluciones a los desafíos en su vida, mire la Biblia. Cuando se lee con una mente que busca la comprensión espiritual, le puede proporcionar la comprensión para resolver el más profundo de los problemas. En un mundo que a menudo nos roba la esperanza, la Biblia le da esperanza. Una esperanza viva en Dios que está trabajando su voluntad. ¿Necesita esperanza? Ponga el corazón en la lectura y el estudio de la Biblia. Dios nos reta a comprender las enseñanzas de la Biblia, el creer y empezar ahora a descubrir el poder de la palabra viva de Dios, la Biblia. Este es nuestro programa de hoy y recuerde unirse a nosotros en oración. Venga tu reino. Para Beyond Today, soy Darry McNeely. Gracias por su atención. For the free literature offered on today's program, go online to beyondtoday.tv. Please join us again next week on Beyond Today.